Reed Harlow estaba de pie junto a la ventana de su despacho en casa, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de carmesí y oro. La amplia finca, un testimonio de su éxito como uno de los principales consultores de seguridad privada del país, se extendía ante él. A sus 43 años, Reed había construido un imperio desde la nada, ascendiendo desde una infancia dura en Detroit hasta convertirse en el hombre al que la gente poderosa llamaba cuando necesitaba protección contra amenazas visibles e invisibles. Trabajando hasta tarde otra vez. La voz de Vivian flotó desde la puerta, el tintinear de los hielos en su vaso de whisky marcando su pregunta. Reed no se giró. El caso Tanner. Las amenazas están aumentando. Vivian cruzó la habitación. Su perfume, distinto al habitual, llenó el aire. Siempre estás salvando a los demás. ¿Cuándo voy a tener yo tu atención completa? Cuando cierre este caso, respondió Reed, girándose por fin hacia su esposa de 15 años. La belleza de Vivian no había hecho más que madurar con la edad. El cabello rubio impecable, los ojos verdes calculadores, las curvas resaltadas por ropa de diseñador que el éxito de Reed había apagado. Cuando se conocieron, ella era asistente legal, ambiciosa y perspicaz. Ahora estaba profundamente integrada en la élite social de su comunidad, sirviendo en juntas benéficas y organizando galas que mantenían vivas las conexiones empresariales de Reed. Ha llamado Blake. Necesita que firmes esos documentos para la transferencia de la propiedad. Blake Russo había sido su abogado de confianza durante 3 años, ocupándose tanto de los contratos de negocio de Reed como de sus asuntos personales. Iré a su despacho mañana, dijo Reed, volviendo a fijar la vista en los monitores de seguridad. Cuando Vivian se fue, el teléfono de Reed vibró. Era Damon Willis, su amigo más antiguo y jefe de inteligencia en Harlow Security. El mensaje decía: «Tienes que ver esto». Adjuntaba un archivo de vídeo. Reed lo abrió y su mundo se desplomó. Las imágenes mostraban a Vivian entrando en el piso de Blake en el centro de la ciudad, grabada por una de las cámaras de seguridad del propio Reed, que Damon aparentemente había estado monitoreando. La marca de tiempo señalaba el martes por la tarde, cuando Vivian supuestamente estaba en su reunión semanal de la Junta Benéfica. La siguiente grabación, tomada horas después, los mostraba saliendo juntos, con un lenguaje corporal íntimamente familiar. Un segundo mensaje de Damon apareció en la pantalla. Lleva meses ocurriendo. Hay más. Irregularidades financieras. Lo siento, hermano. Reed sintió que algo frío y duro cristalizaba en su pecho. Había sobrevivido a un padre abusivo, al sistema de acogida y a 2 misiones en Afganistán. Había construido su imperio gracias a la disciplina y a un código inquebrantable. La lealtad por encima de todo. La traición era imperdonable. Vio el vídeo otra vez, su mente ya calculando, planeando. Reed Harlow no se enfadaba, se volvía metódico. Durante las 2 semanas siguientes, reunió inteligencia como el profesional que era. Damon aportó vigilancia adicional que mostraba que la relación llevaba al menos 8 meses. Los registros financieros revelaron que Vivian había estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a otras privadas, a las que solo ella tenía acceso. Lo más condenatorio fue descubrir que Blake había estado asesorando en secreto a Vivian sobre estrategias de divorcio, diseñadas para maximizar su reclamación sobre los bienes de Reed, mientras ocultaba sus propias maniobras financieras. «Están preparando el terreno para dejarte seco», advirtió Damon durante una reunión segura en una instalación sin identificar de Harlow Security. «Blake tiene conexiones con el juez Wilson, que probablemente presidirá tu caso». Reed asintió, el rostro imperturbable. «¿Qué pasa con las transferencias, Kamen?» «6 millones hasta ahora», confirmó Damon. «Y hay algo más. Blake representó a Philip Mercer el año pasado». Los ojos de Reed se entrecerraron. Mercer había sido un competidor que intentó sabotear un gran contrato de Harlow Security mediante espionaje corporativo.
Reed había neutralizado la amenaza legalmente, pero aquella conexión no podía ser casualidad. Ellos creen que van 3 pasos por delante, dijo Reed con voz peligrosamente tranquila. Pues pongámonos 5 por delante. Cuando Vivian le entregó los papeles del divorcio una semana después, Reed representó su papel, aparentando sorpresa y luego resignación. Contrató a Loretta Torres, una abogada competente pero deliberadamente discreta. Se mudó sin protestar a la casa de invitados. Proyectó la imagen de un hombre desprevenido, mientras bajo la superficie se tejía un plan intrincado. La audiencia preliminar se desarrolló exactamente como Reed había anticipado. Blake presentó un relato convincente de Reed como un adicto al trabajo distante que había abandonado emocionalmente a su esposa. El juez Wilson, como se esperaba, se mostró receptivo a los argumentos de Blake de que Vivian merecía la mitad de los considerables bienes de Reed, incluyendo su participación mayoritaria en Harlow Security. La declaración de patrimonio muestra que el señor Harlow posee un valor neto aproximado de $68 millones, afirmó Blake con seguridad. La señora Harlow fue fundamental para construir esas conexiones sociales que hicieron prosperar su negocio. Fuera de la sala, Reed escuchó a Blake tranquilizar a Vivian. Está saliendo perfecto. Para el próximo mes tendrás la mitad de su empresa, y este juez te dará el control de la finca. Reed mantuvo su fachada de resignación sombría, incluso mientras ponía en marcha la siguiente fase. Mientras el divorcio avanzaba, Reed aparentaba perder el control. Fue fotografiado bebiendo en exceso en un bar del centro. Corrían rumores de que faltaba a reuniones con clientes. Las acciones de su empresa cayeron cuando se filtró que podría perder el control de Harlow Security. Lo que nadie sabía era que cada error público estaba calculado. Cada filtración accidental era estratégica. Cada aparente vulnerabilidad creaba una oportunidad. Con los rumores sobre la supuesta caída en espiral de Reed, Blake y Vivian se sintieron cada vez más confiados. Se volvieron menos cautelosos, convencidos de que Reed estaba demasiado distraído con su colapso personal para notar sus maniobras. Se van a reunir mañana con el congresista Fulton, informó Trinity Moore, una exagente de la CIA que ahora trabajaba como activo en la sombra de Reed en esta misión personal. La mujer, imponente y directa, llevaba semanas vigilando a Blake y Vivian. ¿Cuál es la conexión?, preguntó Reed, revisando las fotos de vigilancia en la sala segura que habían establecido en un edificio de oficinas anónimo. Ulton forma parte del Comité de Seguridad Nacional, que supervisa los contratos del sector federal de seguridad, explicó Trinity. Blake está tratando de convencerlo para facilitar la transición de la dirección de Harlow Security una vez que Vivian tenga el control. Reed asintió. ¿Y nuestro contacto en la oficina de Blake? Mallory ya plantó los archivos. El asistente legal de Blake está totalmente comprometido. Resulta que lleva años falsificando registros de facturación. Mallory le ofreció inmunidad a cambio de cooperación. Mallory no podía desaprovechar la oportunidad. Había sido rival de Blake en la Facultad de Derecho antes de convertirse en una fiscal respetada. Aceptó de inmediato la oferta de Reed para ayudar a derribar a Blake Russo, motivada tanto por viejos rencores como por principios profesionales. ¿Y las grabaciones?, preguntó Reed. Trinity sonrió. La fase 1 está completa. Tenemos 26 horas de conversaciones en las que discuten de todo, desde la aventura hasta el fraude financiero, pasando por el plan de apropiarse de la empresa, incluso la conexión con el juez. ¿Y el hermano de Vivian?, preguntó Reed. Cooper se rindió enseguida, confirmó Trinity. En cuanto le mostramos pruebas de que Vivian planeaba dejarlo fuera del fideicomiso familiar, nos dio todo, incluso acceso a la casa de su infancia, donde ella guardaba pruebas físicas. El plan de Reed era complejo y con múltiples capas, diseñado no solo para ganar el divorcio, sino para desmantelar de manera sistemática las vidas que Vivian y Blake habían planeado juntos.
Cada persona que manipularon, cada aliado que creyeron seguro, cada secreto que pensaban oculto, Reed los estaba volviendo uno por uno en su contra. El siguiente golpe llegó cuando Vivian descubrió que sus cuentas privadas habían sido congeladas por actividad sospechosa. Cuando, presa del pánico, se lo reprochó a Blake, él la tranquilizó. Es algo temporal. Reed no puede saber nada de esas cuentas. Es solo seguridad bancaria rutinaria. Lo que ignoraban era que Damon había usado sus contactos en delitos financieros para marcar esas cuentas tras documentar su vínculo con fondos malversados. No solo dinero de Reed, sino también de las mismas organizaciones benéficas que Vivian presidía. A medida que el caso avanzaba, Reed aparentaba derrumbarse aún más. Durante una declaración, se mostró distraído y abatido, ofreciendo mínima resistencia a los agresivos interrogatorios de Blake. Su abogada, Loretta, parecía fuera de su liga frente a las maniobras calculadas de Blake. El juez Wilson emitió un fallo provisional que otorgaba a Vivian acceso a fondos de la empresa para mantener su nivel de vida. Al día siguiente, Blake y Vivian fueron fotografiados celebrando en un restaurante exclusivo. Ellos creen que ya ganaron, dijo Reed a su núcleo de confianza, Damon, Trinity y Mallory, mientras se reunían en su sala de guerra. Es hora de la fase 3. La sala del tribunal estaba abarrotada para lo que muchos esperaban que fuera la audiencia final. Periodistas financieros llenaban las bancas, anticipando la caída de Reed Harlow y la división sin precedentes de su imperio de seguridad. Vivian se sentaba segura junto a Blake, su profesionalidad apenas ocultando la sensación de triunfo. Reed, aunque desmejorado, mantenía la compostura. Su traje caro colgaba un poco suelto en su cuerpo. Loretta Torres ordenaba sus modestos materiales, mientras el equipo de Blake desplegaba documentos con teatralidad. El juez Wilson entró, y el procedimiento comenzó con el alegato final de Blake. Una actuación magistral que pintaba a Vivian como la esposa abnegada, cuyos aportes la hacían merecedora de la mitad de todo lo que Reed había construido, además del control de la finca y de los intereses empresariales que ella supuestamente había cultivado gracias a sus contactos sociales. La réplica de Loretta pareció casi mecánica, casi resignada. El juez Wilson apenas disimulaba su impaciencia mientras ella concluía. «Si no hay nada más», empezó el juez, «estoy preparado para dictar sentencia». «Su señoría», dijo Reed de repente, poniéndose en pie. «Antes de que dicte su resolución, ¿me permite dirigirme a la corte?» El juez frunció el ceño. «Señor Harlow, usted está representado por un abogado. Cualquier declaración debe hacerse a través de su letrada». «Su señoría», intervino Loretta, de pronto más firme que en todo el proceso. «Mi cliente tiene pruebas pertinentes que han salido a la luz recientemente. Solicitamos indulgencia al tribunal». El juez Wilson vaciló, luego asintió con brusquedad. «Sea breve, señor Harlow». Reed se acercó al estrado. «Su señoría, he respetado estas audiencias a pesar de saber que estaban comprometidas desde el inicio. Antes de que dicte sentencia, solicito autorización para presentar la prueba Z». Blake se levantó de inmediato. «Objeción. Esa prueba no figura en la lista presentada durante la fase de descubrimiento». El juez lo miró con fastidio. «Explíquese, señor Harlow. Esta evidencia fue obtenida legalmente, pero solo llegó a mis manos ayer», dijo Reed con calma. «Se relaciona directamente con la validez de estos procedimientos». Tras un momento de consideración, el juez asintió. «Lo permitiré, pero más le vale que sea relevante, señor Harlow». Reed hizo una señal a Loretta, que conectó un pequeño dispositivo al sistema de audio del tribunal. La voz de Blake resonó con claridad. «Una vez que el juez Wilson nos dé el control, y lo hará, tengo suficiente sobre él para asegurarlo, liquidaremos las partes más valiosas de Harlow Security». «¿Y las pruebas de que usamos fondos de las organizaciones benéficas?», preguntó Vivian en la grabación. «Ya está solucionado», la tranquilizó Blake. «Las cuentas en el extranjero son imposibles de rastrear,
y Wilson sabe que debe bloquear cualquier petición de auditoría forense. La sala estalló en murmullos. Blake gritó: «¡Objeción! ¿De dónde ha sacado eso?». El juez, inclinándose hacia adelante, sentenció: «Objeción denegada. Continúe». La grabación continuó, revelando su plan de vender los contratos gubernamentales clasificados de Harlow Security a intereses extranjeros, un delito federal, y su intención de abandonar el país una vez asegurados los activos. Lo más condenatorio fue la mención casual de Blake sobre sus reuniones privadas con el juez Wilson, incluyendo detalles específicos sobre sobornos y chantajes. La sala estalló en un tumulto. El rostro del juez Wilson se tornó ceniciento. Vivian miraba a Reed con un odio desnudo, mientras Blake susurraba frenéticamente a su asistente legal. «Su señoría», prosiguió Reed cuando la grabación terminó, «he entregado estas pruebas simultáneamente al FBI, al Colegio de Abogados y al Consejo de Revisión Judicial». Además, asintió hacia el fondo de la sala, donde agentes federales entraban en ese mismo momento. «Creo que hay personas aquí interesadas en hablar con el señor Russo y con mi esposa». El juez Wilson, visiblemente sacudido, golpeó con el mazo. «Este tribunal entra en receso». «Un momento». «Su señoría», interrumpió una mujer distinguida de avanzada edad que se levantó entre el público. «Soy la jueza federal Martha Keller. Dada la naturaleza de las pruebas recién presentadas, asumo jurisdicción federal sobre este caso con efecto inmediato. Oficiales, aseguren toda la documentación de este expediente». Blake se lanzó contra Reed. «¡Hijo de puta! ¡Lo planeaste desde el principio!». Reed permaneció imperturbable mientras la seguridad contenía a Blake. «No, tú lo planeaste. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Mientras Blake y Vivian eran conducidos fuera, el esposado, ella entre lágrimas, Reed se giró hacia el juez Wilson. «Creo que encontrará agentes federales esperándole también en sus despachos, su señoría». Las consecuencias se desplegaron con precisión milimétrica. El juez Wilson dimitió antes de ser acusado formalmente por mala conducta judicial y sobornos. Blake fue inhabilitado y se enfrentó a cargos federales por conspiración, fraude en grado de tentativa y chantaje. Vivian, con acusaciones menores pero igualmente serias, intentó negociar ofreciendo información sobre otros negocios ilegales de Blake. Un mes después, Reed estaba en su despacho junto a Damon, Trinity y Loretta, ahora revelada como exfiscal federal que había aceptado interpretar el papel de la abogada superada. El hermano de Vivian, Cooper, ha accedido a testificar sobre su historial de manipulación financiera, informó Loretta. Con sus pruebas sobre el fraude del fideicomiso, se enfrenta a un mínimo de 8 años. Blake afronta entre 15 y 20, añadió Damon. Sus antiguos clientes están presentando demandas a diario a medida que salen a la luz más de sus tratos corruptos. Reed asintió, el rostro sin mostrar emoción. Las acciones de Harlow Security han subido un 30% desde que el FBI te exoneró públicamente y anunció que se había frustrado el intento de espionaje corporativo, señaló Trinity. El Pentágono ha acelerado tus nuevos contratos. Reed volvió la vista hacia el mismo paisaje que había contemplado el día que descubrió la traición. ¿Se han presentado ya los papeles del divorcio bajo la nueva jurisdicción? Sí, confirmó Loretta. Dadas las acusaciones criminales y las pruebas de fraude, el tribunal probablemente te concederá un divorcio no impugnado, sin reparto de bienes. Reed permitió al fin una pequeña y sombría sonrisa. La lealtad no es negociable, la traición tampoco. Esa misma tarde, mientras Reed conducía por la carretera costera en su Mustang, restaurado del 67, recibió una llamada desde un número oculto. «Está hecho», dijo la voz de Mallory Kent. «El acuerdo de Blake con la fiscalía se vino abajo cuando revelamos que teníamos grabaciones suyas planeando traicionar a los propios fiscales. Lo trasladan esta noche a máxima seguridad». «¿Y Vivian?» «Sin acuerdos.
Los miembros de las juntas benéficas estaban particularmente motivados para presentar cargos después de enterarse de cómo utilizaba sus organizaciones para lavar dinero. Reed contempló la puesta de sol sobre el océano. Gracias, Mallory. Al colgar, no sintió triunfo ni alegría, solo la fría satisfacción de la justicia cumplida. No solo había ganado, había asegurado que quienes lo traicionaron jamás se recuperarían. El arquitecto de la seguridad se había convertido en arquitecto de la venganza, sin dejar cimientos sobre los que sus enemigos pudieran reconstruir. Algunos hombres buscan perdón. Reed Harlow buscaba consecuencias.